Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la actividad que teníamos propuesta. Quien les habla, yo soy Hugo Mengual, soy psicólogo y director de Cambio de Hábitos, que es una organización de nuestra ciudad que brinda distintos tipos de servicios. Desde hace ya un par de años venimos desarrollando actividades en el ámbito de la salud mental, en especial referencia a los adultos mayores. Entendemos que hay mucho para hacer en general y en nuestra ciudad en particular. Y bueno, hemos decidido, aparte de la actividad profesional que hacemos, poder brindar una serie de charlas, de talleres que apuntan a informar a la población respecto de algunos problemas que son comunes y que a veces pasan desapercibidos, algunas soluciones para esos problemas, la recuperación de ámbitos que favorecen el mantenimiento de la salud mental en general, emocional, cognitiva del adulto mayor, como puede ser la familia, como pueden ser las instituciones que alojan a adultos mayores, es decir, distintos ámbitos, centros barriales, que pueden actuar activamente en la promoción de la salud mental. Vamos a empezar la charla con una presentación que va a hacer colega la licenciada Mariana de la Canal, planteando distintas características del adulto mayor y distintas posibilidades de intervención. Y luego voy a continuar yo conversando con ustedes sobre otros temas. Así que ahora les dejo con Mariana. Gracias, hola. Uy, muy fuerte. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar acá. Gracias por la oportunidad también que estando ustedes podamos como conversar un poco de cuáles son las diferentes actividades que llevamos adelante en Cambio de Hábitos. En este caso yo estoy un poco a cargo de la coordinación del área asistencial. Tenemos varias áreas, una que tiene que ver con la asistencial, otra que tiene que ver con la formación y capacitación de profesionales de la salud, tanto acompañantes como colegas psicólogos. Hay todo un área que tiene que ver con la formación y el otro área que tiene que ver con las tareas en la comunidad como esta, ¿no? Como charlas, sobre todo surgidas del interés de personas que se contactan con nosotros, pacientes o personas que conocemos, digamos, que tienen algún punto de interés. Este año estuvimos haciendo varias charlas acá en este espacio. Y en este caso, el tema que nos convoca es adultos mayores, que es mi parte preferida de la práctica, de la clínica, donde más auto me siento, donde más experiencia tengo también. Y en este punto queremos problematizar o pensar juntos sobre el tema del adulto mayor en general y el adulto mayor institucionalizado en particular. Lo que les pido es que me interrumpan, ¿sí? Si alguien está bueno, que sea intercambio de esto, ¿sí? Bueno, el primer tema es el adulto mayor y el envejecimiento normal. Porque en general tendemos a asociar el envejecimiento como con algo patológico, ¿no? Con algo que es un deterioro, algo grave, progresivo, invalidante, ¿no? Y hay un envejecimiento que tiene que ver con el envejecimiento normal, que tiene que ver con el paso del tiempo. En este punto tenemos cosas para pensar, sobre todo en el ámbito de la familia. ¿Qué pasa cuando el envejecimiento es un envejecimiento silencioso? ¿Sí? Entonces nuestros padres, abuelos se van volviendo cada vez más añosos, sin que por ello tengan una patología grave o invalidante, hasta que un día pasan. Y ahí es donde los hijos, nietos, nos volvemos resistentes a ver esa discapacidad o esa incapacidad o esa dificultad de nuestros padres, ¿sí? Es como un proceso de duelo que tenemos que transitar para poder encontrarnos con la realidad real, ¿sí? No con padre / madre / abuelos que conocemos, ¿no?
Esta cuestión suele provocar un resurgimiento de conflictos familiares que pueden tener larga data o no. Ejemplo, muy frecuente. En estos casos, hijos que ya no se llevan de todo bien y ahora como papá o mamá están en un grado de deterioro y necesitan una asistencia mayor o mayor cuidado, hay uno que se borra, uno que no quiere aparecer, uno que se resiste a tomar determinada acción respecto de esto y otro que toma otra, ¿no? Como esta cosa de puja de intereses que ya se venía dando anteriormente pero más solapadamente, y en este caso es como necesario, es imperativo que uno tome una decisión y a veces es como que resurge y reaviva estas cuestiones. Y importante pensar en cuál es la actitud de la familia frente a las necesidades del adulto mayor. Cuando hablamos de necesidades, hablamos de todas las necesidades, desde las económicas, de salud, de cuidado, de asistencia, ¿sí? ¿Cuál es la reacción de la familia? Hay veces que hay familias que frente a una disminución mínima, una pequeña dependencia del adulto mayor, enseguida busca como recurso la institucionalización, ¿no? Y hay algunos que, bueno, esperan como hasta último momento, digamos, hasta que la cosa no da más. Y eso es una decisión absolutamente respetable por cada familia que tiene que tomar, ¿sí? Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros? Hace poco releía un libro del doctor Salvareza, que fue uno de los pioneros en lo que es psicogerontología en nuestro país, y contaba un caso, ¿no? Esto del viejismo y la minimización del síntoma. El viejismo es, ahora lo vamos a ver igual, que tiene que ver con los prejuicios que todos tenemos respecto de las personas de edad, ¿sí? Tratarlos de viejos y todo lo que le pasa es por ser viejos. Y contaba el caso de un hombre que había ido al médico y le decía que le dolía mucho la rodilla. Le dice, ¿pero cuántos años tiene? 90. Bueno, es de la edad, sí, pero la otra rodilla tiene la misma edad y no me duele, ¿no? Como atribuir todo lo que nos pasa a la edad, ¿no? Bueno, es normal es normal, y a veces no es normal, a veces es producto de una enfermedad que es un síntoma de lo que está padeciendo el paciente y es producto de algo que está por debajo que no lo estamos pudiendo detectar. Y en muchos casos la falta de formación adecuada para comprender las necesidades, ¿no? Yo me acuerdo, siempre cuento el caso de una señora que fue al médico clínico, una señora de 80 y tantos, que le dijo, bueno, sácate la ropa y pasa por ahí atrás, ¿no? Total, es un médico y él está acostumbrado, ¿no? Como si fuera algo habitual. Una señora de 80 años, así, porque sí, digamos, porque estamos ante un médico, ¿no? La falta de tacto, la falta del sentido del cuidado del otro, porque total como es viejo, o total como es mi trabajo de todos los días, y hay que ver cuáles son de dónde viene esta persona, ¿no? Que si le molesta o no le molesta, le puedo sugerir, ¿no? Pero hay veces que perdemos esto, ¿no? De las necesidades, la cosmovisión, de dónde viene esta persona, a qué está acostumbrado o no, ¿sí? Bueno, ahí está la definición de viejismo, que dice discriminación que se hace sobre ciertas personas meramente por el hecho de acumular años y que se basa en prejuicios. No todos los prejuicios son negativos, ¿sí? Lo negativo es cuando lo usamos. Por ejemplo, todos los viejos son divinos. Mentira. No todos los viejos son divinos. Hay algunos que te dan ganas de acogotarlos, ¿no? Digo, porque acumulamos años ya te hace que sos un viejito divino. No es así, ¿sí? Entonces, no todos los prejuicios, porque siempre pensamos en los prejuicios negativos, que es viejo, que no sirve, que no escucha, que no sabe, ¿no? Pero los otros prejuicios también operan porque es un juicio previo a encontrarme con la experiencia, ¿sí? Y cada persona, tenga la edad que tenga, es una persona distinta a otras de su misma edad, de su mismo sexo, de su misma historia, porque cada uno es cada uno, ¿sí? Yo sé que es una obviedad lo que estoy diciendo, pero a veces nos olvidamos, como que metemos a todos en la misma bolsa, ¿no? Bueno, hablando de prejuicios, ¿no? Prejuicios en torno a la tercera edad, tendencia a lo negativo, y lo que sucede en muchos casos es que no solo los tenemos como sociedad y como los no viejos, digamos, sino que también son temores que los propios adultos mayores tienen, ¿no? Me voy a poner viejo y me voy a poner dependiente, me voy a enfermar, voy a. Por eso está así con esta cara este señor, ¿no? Con todas las preocupaciones. Equiparar vejez a enfermedad, equiparar vejez a dependencia y equiparar vejez a pérdida es algo que nos pasa a todos. Solemos pensar en que cuando nos ponemos viejos nos pasan estas cosas.
¿Y qué es lo que termina pasando? Se termina convirtiendo en una profecía autocumplida. Cuando yo sea viejo voy a ser dependiente y termino comportándome de forma tal que termino desarrollando esa dependencia a la que tanto le tengo miedo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros como los creadores de la sociedad, digamos, ¿qué imaginario estamos creando para los viejos de ahora y para cuando nosotros seamos viejos? También, ¿sí? Porque ya lo vamos a ver, la sociedad tiende al envejecimiento, ya lo sabemos, ¿sí? El envejecimiento poblacional. Bueno, características de la tercera edad y justamente hablamos del envejecimiento poblacional. Un informe del 2012 del Fondo de la Población de las Naciones Unidas señala que en apenas una década, o sea, en el 2022, ¿sí? No falta nada. Una de cada 5 personas será mayor de 60 años en el mundo. ¿Qué les parece? 20% de la población va a ser mayor de 60 años. En el 2050 se estima que el grupo de niñas y niños menores de 15 años será superado por el conjunto de mayores de 60. Porque tenemos un envejecimiento poblacional, ¿por qué? Porque tenemos un aumento de la última franja etaria y una gran disminución de los que nacen. Sabemos que están naciendo mucha menos gente que hace un tiempo, ¿sí? Y ¿por qué hay más viejos? Porque mejora el sistema de salud, ¿sí? Porque hay muchas personas que llegan a una edad avanzada, por ejemplo, en el campo laboral, ¿sí? Manteniéndose activos, ¿sí? Y esto hace que, bueno, por supuesto, más personas lleguen a más edad. Hace no mucho la expectativa de vida era de 50 años, ¿sí? No sé, pienso en mi bisabuela, no podría sacar una época, ¿no? Pero hace, 100 años atrás, las personas era normal que una persona de 60 años ya tuviera un deterioro o estuviera ya en la última parte de su vida. Hoy tenemos gente de 90, 100 años con bastante buena calidad de vida, ¿no? Bueno, ¿qué cambios se producen en la vejez? No hace falta que los enumeremos, pero sabemos que hay cambios biológicos, ¿sí? Que tienen que ver con la acumulación de años, el uso desuso mal uso que hemos hecho de esto que nos ha tocado, ¿sí? De lo biológico, cambios ambientales, ¿sí? Porque ¿a qué llamamos cambios ambientales? Muchas de las personas que entran en la edad jubilatoria justamente dejan de trabajar, entonces hay un cambio en el ambiente en el que me muevo, ¿sí? Se reduce en general los contactos sociales, ¿sí? Porque muchas personas tienen sus amistades, tal vez las traen del ámbito laboral y eso se va perdiendo. Cambios ambientales porque a veces se ven en necesidad por cuestiones biológicas, por cuestiones económicas, por cualquier cuestión, a veces se tienen que mudar a espacios más reducidos, tal vez, ¿sí? O por decisión. Tengo una casa enorme, de 2 plantas, y yo ya estoy grande, me mudo a algo más chiquito, ¿sí? Y se producen cambios que no tienen por qué los cambios ser malos, ¿sí? Siempre atribuimos los cambios a algo malo, pero puede ser algo positivo. Cambios sociales, en esto que estábamos diciendo, cambio en el rol, en la función social, sobre todo los que están en una vida laboral activa por fuera de la casa, digamos. Y en general estos cambios en la vejez están asociados a pérdidas que pueden ser reales, ¿sí? Viudez, pérdida de amigos, ¿sí? Potenciales y o imaginarias. Pero todos estos cambios se producen como cualquier otra etapa de la vida. Si pensamos cuando pasamos de la niñez a la adolescencia, pequeños grandes cambios, ¿no? De la adolescencia a la vida adulta, ¿sí? De la vida adulta joven a la adulta mediana. Todo el tiempo estamos cambiando. Lo que pasa es que a veces uno lo ve más drásticamente porque se produce a veces como todos juntos, ¿no? Perdemos algunas capacidades, tal vez físicas, no sé, nos empiezan a doler los huesos, cuando nos levantamos a la mañana nos duele todo. Además, ya no trabajo más. Además, mis hijos ya tienen su vida y no tengo esta asiduidad de lo cotidiano. O sea, se van sumando un montón de cuestiones que uno las puede ver como pérdidas o como ganancias, según como uno las pueda ver, como uno las signifique. Se relaciona con el cambio final también. Muchas veces, sí. La adolescencia no, pero queda un montón de eje. Sí, el último antes del último. El último cambio antes del último cambio, ¿no? Bien, ¿cuáles son las pautas de alarma que tenemos que tener en cuenta cuando nos acercamos o tenemos alrededor personas dentro de esta franja etaria?
diferenciar lo que es el olvido benigno del deterioro cognitivo, ¿sí? Con la edad y en etapas más tempranas también por estrés, por cansancio, ¿sí? Tenemos cada vez consultas más frecuentes de evaluaciones neurocognitivas en personas jóvenes. Y cuando digo jóvenes decimos sub 40, ¿sí? No hablamos de 50 que también son jóvenes, ¿sí? Personas muy jóvenes, especialmente por ahí estudiantes que detectan que su rendimiento no es el que esperaban o el que suponían o el que tenían, que a veces se deben al estrés, falta de sueño, bueno, en poblaciones más jóvenes tal vez abuso de sustancias, otras cuestiones que también alteran la cuestión cognitiva. Y en adultos mayores también nosotros hacemos muchas evaluaciones derivadas por los neurólogos y los psiquiatras para evaluar cómo es el estado general de las funciones cognitivas de los adultos mayores. Cuando hablamos de funciones cognitivas hablamos de atención, concentración, memoria, orientación, básicamente, ¿sí? Hacemos evaluaciones, una serie de test y eso arroja un puntaje. Ese puntaje lo coloca al rendimiento de esta persona dentro de un parámetro, digamos, según su edad, según su recorrido de educación, ¿sí? Se lo evalúa y se ve si está dentro del promedio, por encima o por debajo del promedio, en cada una de las funciones y en nivel general. Eso nos da una pauta de cómo están sus funciones cognitivas, ¿sí? A veces son olvidos benignos, que por desatención, por estrés, por cansancio, ¿sí? Pero está bueno hacer una determinación para ver si no tiene que ver con algo más grave, ¿sí? Que sí podría ser un deterioro cognitivo ya patológico, que puede ser desde un Alzheimer, una demencia senil, distintos tipos de deterioros. También sucede con la edad, es habitual encontrar disminuciones sensoriales, especialmente auditivas y visuales, ¿sí? Y esto también puede afectar el desempeño de las personas. No es que no le funcione bien su cuestión cognitiva, sino que no ven bien o no escuchan bien. Entonces uno le da una consigna y la persona hace otra cosa, pero no porque no entendió, sino porque escuchó mal. Entonces también hay que hacer una buena determinación ahí, porque a veces vos le haces una evaluación cognitiva y le da para atrás, y por ahí es porque no te escuchó bien la consigna, o por ahí le da vergüenza, no se anima a preguntar. Entonces una de las cuestiones primarias que nosotros hacemos en la primera entrevista es eso, hacer una determinación como global a ver de cómo anda la persona. O por ahí no ve, o por ahí ese día no se animó a decirte que usa anteojos y no los trajo y le dio cualquier cosa en la evaluación y es porque no vio, ¿sí? Y problemas de salud severos, ¿sí? Que requieren una intervención del equipo de salud en general, como más, de estarle más encima. Todo esto va a hacer que la persona pueda disminuir o perder su autonomía, ¿sí? Cuando hablamos de autonomía hablamos de actividades desde las básicas, higiene, vestido, cocinarse, ¿sí? Las cuestiones básicas de lo cotidiano, a cuestiones más complejas como puede ser sostener un trabajo, manejar un auto, ¿sí? Distintas cuestiones que van en nivel de exigencia y demanda de la persona. Cuando una persona se presenta con un nivel de dependencia, hay una ruptura en la dinámica familiar. De repente tenemos que hacer un cambio en la familia porque mamá ya no puede cocinarse sola, por ejemplo, ¿sí? Y eso tiene que ser subsanado, resuelto de alguna manera. A veces se recurre a que la persona, el adulto mayor, vaya a vivir con alguno de los miembros de la familia, a veces al revés, alguno de los miembros de la familia se va a vivir con la madre, padre, abuelo. A veces se requiere el trabajo hermoso que hacen los acompañantes terapéuticos, que es como un intermedio entre por ahí la familia no puede hacerse cargo del 100% de las horas o del tiempo que quisiera, entonces por ahí como hacer algún intermedio. Y el nivel más de mayor demanda tiene que ver con la institucionalización, ¿sí? Una persona que necesita estar en una institución, en este caso hogar o geriátrico. La dependencia sí o sí nos pone ante la necesidad de tomar decisiones en este sentido. ¿Qué vamos a hacer con papá, con mamá, con el abuelo? ¿Sí? Y hay acuerdos y desacuerdos como en todas las familias, ¿sí? Y ahí también esto es un tema. Cuando hablamos de mínima dependencia, en general la persona permanece en su domicilio, puede hacerse cargo de algunas tareas domésticas con una supervisión, ¿sí? Máxima dependencia, ya hablamos de lo que decíamos hace un momento, la necesidad de una institucionalización, porque hay una colaboración mínima del adulto mayor por cualquiera de las dificultades que tenga. Tal vez es una discapacidad motriz, ¿sí? O tal vez es algo intelectual que la persona necesita estar permanentemente asistido. Bueno, ¿qué pasa con el adulto mayor institucionalizado?
¿Qué pasa en la familia? Aparecen sentimientos ambivalentes, ¿no? Por un lado el hartazgo, por otro lado la compasión, la culpa, la pena, la dificultad para hacerse cargo materialmente de sostener al adulto mayor en su propio domicilio, ¿sí? Pone en juego problemáticas vinculares previas y actuales, lo que hablábamos hace un momento. También tiene que ver con la disponibilidad para ocuparse del adulto mayor, ¿sí? Tal vez no tengo tiempo, no tengo posibilidades concretas de hacerme cargo de esta persona. A veces pasa que son, por ejemplo, hijos únicos que trabajan, tienen una familia, y el rato que tienen que trabajar, ¿qué hacen con ese adulto mayor? Hay que como hacer un chino, ¿no? Entre que venga un rato que después el otro, ¿no? Y a veces funciona por un tiempo, ¿sí? Hasta que por ahí la necesidad de alguna intervención más institucionalizada es necesaria. Y también depende de la alta demanda del adulto mayor, ¿sí? En general, esa es la primera pauta que se toma en cuenta cuando se necesita hacer una intervención en una institución. Bueno, ¿qué pasa en el adulto mayor? A todos les encanta ir al geriátrico, ¿no? Todos van recontentos, sí, vamos, ¿no? Es bastante raro que un adulto mayor decida por sí solo tomar la decisión, o en el caso que se le proponga la tomen de buena gana, ¿sí? Salvo que esté en un grado de demencia tal que no se dé cuenta, digamos, ¿no? Pero si la persona tiene alguna capacidad de registrar lo que está sucediendo, en general no lo toman de buen grado, ¿sí? Porque, bueno, es complicado, ¿no? Uno se pone en esa situación y también le genera cierta ambigüedad y ambivalencia. Bueno, yo sigo insistiendo en esto de las conflictividades familiares porque es lo primero que nos llega a nosotros en la consulta, en general, ¿sí? Y también va a depender de la percepción del deterioro que tenga esta persona, ¿sí? Si la persona detecta o no detecta la necesidad de estar institucionalizado, ¿sí? Hay algunas personas que cognitivamente están muy bien y se dan cuenta que tienen un deterioro físico tal que no hay nadie que lo pueda asistir en su familia, entonces como que lo pueden elaborar mejor, esto de que, mira papá, no me queda otra, yo no te puedo cuidar, no te puedo levantar, no te puedo llevar, vamos a necesitar algún tipo de... Entonces, por ahí es más fácil, entre comillas, que la persona lo pueda metabolizar a que la persona de repente de un día para el otro lo sacan de la casa y lo meten en un geriátrico, ¿sí? ¿Cuáles son las necesidades del adulto mayor institucionalizado? Claramente la número 1 es el cuidado, ¿sí? Permanente, la necesidad de asistencia permanente dada la necesidad física, mental, ¿sí? De esta persona, por algo está en este lugar, ¿sí? Número 2, el afecto. El afecto tanto que le puede proveer la institución como de la familia, ¿sí? No hay que olvidarse. Es bastante frecuente, no sé, calculo que cada uno tendrá su experiencia en este ámbito, pero es bastante frecuente que disminuya notablemente la frecuencia de contacto con la familia una vez que el adulto mayor está institucionalizado. Antes lo iban a ver más y ahora que está en el geriátrico van poco, o no van, o desaparecen. No digo de todos, ¿no? Pero de algunos miembros de la familia, y es complicado por dos lados. Uno puede entender que al familiar no residente tenga sus cuestiones, ¿no? Con la institucionalización, pero ¿y el viejo que está dentro? Todo el día, solo mirando TN, ¿sí? ¿No? Y la necesidad de actividad, que ahí es donde yo quiero hacer foco. La persona, cualquier persona, todos nosotros, necesitamos actividad. Actividad física, actividad cognitiva, ¿sí? Estar activos, ¿sí? En la medida, cada uno depende del deterioro, depende del nivel físico, cognitivo, pero necesitamos tener una actividad. Obviamente no vamos a poner a un adulto mayor, salvo que tenga este entrenamiento que uno ha escuchado, adultos mayores que hacen actividad, qué sé yo, corren maratones, estas cosas, ¿no? Pero no estamos hablando de este tipo de actividad, pero no podemos exigir una actividad física a una persona de 80 como si tuvieran 40, salvo que tenga un entrenamiento previo, ¿sí? Pero sí exigirle lo que puede dar. ¿Por qué? Porque eso sí, si no se ejercita, decae el rendimiento físico, cognitivo y social. Bueno, ¿cuál es nuestra propuesta? ¿Querés contarles vos o les cuento yo? Bueno, los dejo con
Esta es la propuesta del área de adultos mayores de cambio de hábitos, ¿sí? Bueno, después resolvemos algunas preguntas si quieren. Sí. Bueno, como decía Mariana, hemos elaborado una propuesta considerando dos cuestiones. El adulto mayor que está en una institución presenta, no necesariamente por estar dentro de la institución, sino a veces por el hecho de no darse cuenta por parte de los equipos o directivos de la institución, de que hay cuestiones que pertenecen al entorno, que así como pueden ser utilizadas a favor, también pueden ser utilizadas en contra, ¿no? Entonces, la idea es, a través de un trabajo con un equipo profesional que tenemos diseñado especialmente para esta tarea, es ayudar desde la institución en el proceso de mantenimiento de las funciones cognitivas y sociales. A veces con actividades propias en un pequeño grupo. Las actividades están pensadas para hacerlas en grupos de no más de 4 personas, no más de 4 adultos mayores, con un trabajo de expansión hacia la comunidad, no solamente como un taller cerrado en sí mismo, sino trabajando a su vez con todos los recursos, tanto arquitectónicos como materiales, como humanos, que brinda el lugar. Esto permitiría, digamos, no solamente el beneficio al propio adulto que está participando en este programa, sino también extenderse a otros pares que están dentro de la institución como un beneficio indirecto. La idea es trabajar, ya les digo, con un grupo pequeño, con una frecuencia bisemanal, es decir, 2 veces en una semana, y realizar tareas que contemplen, digamos, el mantenimiento de las funciones cognitivas, el mantenimiento de las funciones comunicacionales, ¿no? Y las habilidades sociales. Muchas veces vemos que hay adultos mayores que pierden sus habilidades sociales, no por un problema de deterioro neuropsicológico, sino por una cuestión de aislamiento social. No hay que olvidarse que las habilidades sociales son habilidades que se practican como cualquier otra, ¿no? En la medida en que no las ponemos en uso, las vamos perdiendo. Lo mismo pasa con lo comunicacional. La necesidad de expresarse, de hacerse entender, de usar un vocabulario, está directamente ligado a la necesidad que tiene la persona de comunicarse. Si esa persona, supongamos, no es interrogada respecto a un deseo, si no es interrogada respecto a algún tema que tenga que ver con la cotidianidad, supongamos, en lo institucional, va perdiendo la necesidad de hablar. Y en esa pérdida de la necesidad de hablar, va perdiendo también las habilidades comunicacionales. Es muy difícil saber, en un adulto mayor institucionalizado, si lo que pierde lo pierde por un deterioro de la edad o si lo pierde en función del empobrecimiento del contexto que se le ofrece. Hay algunos datos que son ilustrativos y que sirven para reflexionar, y es que es muy rápida la curva de deterioro del adulto institucionalizado. Esto puede deberse a 2 factores. A un factor más ligado a lo neurofisiológico, producto del estrés institucional, y otro puede estar también ligado, digamos, a la falta de actividades
apropiadas para la estimulación mental que muchas veces se dan dentro de las instituciones. No nos olvidemos que el fenómeno de la convivencia de adultos mayores en un mismo espacio físico institucional es relativamente nueva. Cuando uno recorre que ya tiene ciertos años, como el caso de uno, y piensa hace 40 años atrás, 35, 40, 45 años atrás, ¿qué era lo que existía en Bahía Blanca como lugar de vida habitacional para adultos mayores que necesitaban la institucionalización? El llamado hogar del anciano. No había otra cosa. ¿Por qué no había otra cosa? Porque no había demanda. Porque no había una necesidad implícita de generar instituciones. Todavía existían los modelos extendidos, familiares, había la contención de la persona dentro de la familia, dentro del barrio, es decir, había una serie de recursos que hacía que la demanda fuera muchísimo menor que la actual. Entonces, este fenómeno nuevo, digamos, de ofrecer servicios a adultos mayores habitacionales, es relativamente nueva. Y no solamente en Bahía Blanca, en el país, en general y especialmente en las ciudades. Entonces, todo lo que es el desarrollo es bastante reciente. Quiere decir que todavía no tenemos una gran experiencia respecto a los servicios que son necesarios brindar dentro de una institución de este tipo. Más allá de lo que, uno puede extraer de lecturas de otros lugares, pero como experiencia propia, histórica, acá en la ciudad, no tenemos una gran trayectoria. Entonces, es necesario ir generando modelos que sean cada vez más adecuados de funcionamiento institucional. Y en ese sentido, creo que es muy importante que las instituciones para adultos mayores empiecen a abrirse hacia la comunidad para poder obtener servicios que puedan potenciar, que puedan mejorar notablemente la estancia de los adultos mayores dentro de las instituciones. A veces estos servicios pueden ser practicados en forma colaborativa por distintas organizaciones, la misma participación de las familias, es decir, parecería como que hay modelos que corresponden a ciertas etapas de la vida y no pueden ser trasladadas a otras, ¿no? Por ejemplo, toda esa gran participación que tiene la familia cuando hay un niño en etapa preescolar, a través de las actividades de los jardines y demás. ¿Por qué no se pueden proyectar eso dentro de las instituciones para adultos mayores, la participación de las familias, brindando una estimulación, brindando actividades que permitan, digamos, este agarre, aferrarse al estímulo? Nosotros no tenemos que perder de vista nunca que nosotros tenemos un cerebro porque nos movemos. Los únicos que tienen sistema nervioso son los organismos vivos. ¿Y por qué tienen sistema nervioso? Porque se mueven. Las piedras, plantas, no tienen sistema nervioso, porque no hay traslación. Porque el sistema nervioso es un gran escáner, es un gran detector de estímulos y trabaja en base a estímulos. Y cuando no hay estímulos, el cerebro se atrofia. Entonces, en el adulto mayor, eso no lo tenemos que perder de vista, la estimulación. Pero la estimulación no solo en un sentido cognitivo, sino en distintos sentidos, en un sentido comunicacional, en un sentido social. Entonces, nuestra propuesta va un poco por ese lado, ¿no? Es decir, ofrecer actividades dentro
de la institución que permitan este tipo de cosas, y el acompañamiento de un taller también para los familiares del adulto mayor institucionalizado, porque muchas veces la familia pierde, digamos, el contacto productivo, el contacto genuino con su familiar, en base a una rutinización, en base a una automatización de las visitas, en base a una como un cansancio que se va generando, y muchas veces el hecho de no hablarlo, de no aceptarlo, de no ponerlo arriba de la mesa, de no buscarle alternativas, hace que la familia se quede como paralizada, se quede como ausente, y transforme, más allá de que no sea la intención ni mucho menos de la institución geriátrica que los está alojando, lo transforme en una suerte de lugar de aislamiento, de abandono, de depósito para ese adulto mayor. A medida que van transcurriendo los meses, uno va viendo que la dinámica dentro de esa persona, dentro de ese geriátrico, cada vez empieza a ser más pasiva, menos participativa, a veces más corta, porque ese familiar va perdiendo las formas de vinculación que antes tenía cuando lo tenía en su casa, cuando iba a la casa de sus padres, lo que fuera, a visitarlo. Es decir, había otra comunicación. Entonces, entendemos que la estimulación tiene que ir en el doble sentido: estimular al adulto que está dentro de la institución, pero también estimular a la familia de ese adulto mayor, porque es un enorme recurso que generalmente queda de lado o pasa desapercibido, y cuando no pasa desapercibido, a veces se transforma en un malestar para la familia. Uno escucha que a veces se angustian, se sienten mal, porque es como que van, se sientan al lado de su papá, de su mamá, tío, de quien fuera, y no saben qué hacer, es decir, están como ajenos a la situación, y se produce una suerte de aislamiento paralelo, el del adulto mayor y el de la visita familiar, ¿no? Como que cada uno estuviera medio en su mundo sin interactuar. Por eso la idea de este programa que hemos hecho de promoción de la salud mental para el adulto mayor y su familia dentro de la institución, creemos que, bueno, es un camino a recorrer, es una idea de alguna manera de comienzo. No es que pensamos que de entrada va a ser algo que va a ser totalmente aceptado, pero sí empezar a trabajar un poco en la comunidad acá en Bahía Blanca, con la idea de instituciones más abiertas que utilicen los servicios, sean estos servicios pagos o gratuitos, no importa la condición, pero sí que empiece, digamos, la institución a abrirse. Y en ese sentido creo que es importante también la participación de asociaciones, del mismo gobierno municipal, es decir, de poder, no digo obligar, pero sí de enfatizar mucho en las instituciones la necesidad de esa apertura hacia la comunidad. Cuanto más apertura tenga la institución geriátrica hacia la comunidad, más sana va a ser la institución, más saludable es la institución. Y eso pasa con cualquier institución, sea una escuela, sea un jardín de infantes, sea cualquier institución. Cuanto más abierta funciona hacia la comunidad, más garantiza la salubridad. Cuanto más se aísla, más se encierra, más funciona hacia adentro, más condiciones de riesgo hay de que esa institución pierda condiciones de salubridad y empiecen a suceder hechos que no son deseables, o que algunos son francamente enfermantes o alienantes. Entonces, las comunidades tienen que estar abiertas hacia la comunidad mayor, y los geriátricos no tienen que escapar de eso.
tienen que tomar las herramientas que la comunidad brinda, empezando por los propios familiares, ¿sí?, de los adultos que están dentro de la institución, buscar formas participativas. Y una vez logrado eso, ir por la comunidad, invitar a gente que venga a hacer música, que venga a hacer expresiones artísticas, que ofrezca una actividad, que dé algo hacia esas personas que, bueno, han dado mucho a lo largo de su vida y ahora están en una etapa que merecen recibir, ¿no? Entonces, la idea un poco de nuestra propuesta es esto, ¿no? Desarrollar este programa abierto a las instituciones geriátricas. Bueno, no sé si hay algo que le gusten preguntar. Sí. Muy buena su charla, pero acá tendría que estar presente los que son dueños de los hogares, porque yo he conocido muchos hogares, Sí. y en realidad es un desastre. O sea, lo único que hacen, los contratan un servicio, le dan de comer y les tienen sentados todo el día. O sea, yo en la salud yo tengo 20 años, trabajo en el hospital penal de radiólogo. Sí. Pero, y aparte me dedico a la gerontología, pero mucho tiempo antes trabajaba, iba a los hogares. Es terrible. Facturan nada más. Facturan. O sea, acá tienen que estar ellos. Después todos Te nosotros. aseguro que los invitamos. Sí, seguro que sí, Los porque la invitamos. cosa está. Porque le muestran la primer cama linda que tiene y después lo meten en otro lugar que... Es así. ¿Quién? En los hogares. ¿Sabe qué pasa también? Que a veces impera ese criterio de que Por favor. es más fácil hacer las cosas en forma incorrecta que correcta. Y es al revés. Cuando uno hace las cosas correctas, es más sencillo. ¿Entiende? Por ejemplo, todos sabemos de los problemas que hay en las instituciones geriátricas con los temas de la medicación. Y gran parte del problema de la medicación en las instituciones geriátricas son parecidas a los centros de atención psiquiátrica o a las clínicas psiquiátricas o comunidades, donde el uso de la medicación es efectuado como reemplazo de la falta de programas activos de recreación, de entretenimiento o terapéutico. Entonces, se termina generando un problema que hay que ver cómo se soluciona, que generalmente la solución no es buena, que generalmente es costosa y que en última instancia no es beneficioso, en pos de se podrían hacer las cosas de otra manera y hacerlas mejor, efectivamente. Bueno. ¿Cuál sería el primer paso para empezar a formar a los geriátricos que tengan voluntad o que introduzcan los programas? Claro, el primer paso... Es el compromiso. Sí, es el compromiso. Es simplemente la pregunta que se le puede hacer a cualquier responsable de un geriátrico: ¿qué cree que su cliente, su pensionado, como lo quiera llamar, le haría bien? ¿Qué cree que está necesitando? Y si esa persona le dice, y lo que está necesitando, no sé, es mejor comida, o lo que está necesitando es que las colchas nuevas, o está necesitando, vaya a saber qué cosa, ahí es donde uno tiene que empezar a educar, a enseñar. Miren, hace unos años atrás se hizo una experiencia con respecto a la longevidad, que se investigó en se tomaron 5 culturas distintas, 5 agrupamientos distintos en el mundo, que se caracterizaban porque tenían población muy longeva. Entonces hicieron un estudio antropológico a ver qué pasaba en esas poblaciones, por qué la gente vivía más. Y se descubrieron en todas un par de cosas. La primera era que esas comunidades no existía la jubilación, la persona no dejaba de trabajar. Seguía trabajando hasta el último día de su vida.
de una u otra forma. Había una alta inclusión social, es decir, toda la gente de la comunidad participaba en actividades de música o de lo que fuera, pero todas tenían una participación alta en la vida de la sociedad. Y en todas había mucha actividad, mucho movimiento. Después existían, sí, algunas diferencias respecto a alimentación, pero, digamos, lo que distinguió en este estudio a lo que estaba ligado a la longevidad es la alta participación social de las personas, o sea que las personas no se tienen que aislar y que las personas tienen que estar en movimiento. Caminaban mucho. Claro, movimiento. Buscaban agua, buscaban leña. Exacto, exacto. De esa forma. Y ese descubrimiento, llamémosle, que arrojó ese estudio, correlaciona muy bien con otro conocimiento que tenemos, ya no desde la salud, sino de la enfermedad, que es la depresión. Ustedes saben que la depresión es uno de los flagelos mundiales más grandes que tenemos a nivel de la salud mental. ¿Y cuáles son las dos condiciones que están comprometidas en la depresión? La persona se aísla y la persona no se mueve, no activa. Entonces, fíjense qué curioso, desde la enfermedad vemos lo mismo que desde esas culturas longevas donde la gente, digamos, vive hasta viejo. Entonces, esas cosas son las que tienen que ir incorporando una institución que se ocupe del adulto mayor. Sí, bueno, si la vida pasa por la sociabilidad, busquemos formas de estimular todo lo que se pueda la sociabilidad. Si la vida pasa por el movimiento, evitemos todo lo que sea la quietud, toda esa cantidad de horas que pasan los adultos mayores frente a un televisor, en una institución geriátrica. Evitemos eso, busquemos formas. Y si eso nos implica ese consabido decir, y sí, pero el costo de esto, si nosotros tenemos que poner gente, no hay que poner gente, para eso está la comunidad. Para eso está la comunidad. ¿Cuánta gente puede participar ofreciendo 1 o 2 horas semanales para hacer algún tipo de actividad? Muchísima. ¿Cuánta gente los colegios profesionales pueden ofrecer para hacer actividades orientadas con algún fin profesional? Muchísima. Es decir, no es ese el problema. El problema tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con actitudes, con indiferencia, con otras cosas. Sí, yo hace 3 meses inauguramos un hogar, lo pusimos con mi hermano. Antes estudié antropología en La Plata, hace 3 meses me vine a vivir acá. Y lo curioso que me fue pasando, nosotros apuntamos justamente a esto, a intentar a interactuar un poco más, a que no haya un aislamiento en el abuelo, tenemos poquitos, hacemos un poco de pesado. Pero nos pasó justamente con los familiares que es como te lo dejo y me voy. Y al principio está, entonces uno, con ellos, nosotros intentamos constantemente estar, que el familiar esté presente, que no se borre. Y en estos 3 meses, de los 3 abuelos que ingresaron, creo que 2 seguramente no, casi ni vienen. Entonces creo que yo soy un poco nueva en todo esto, pero tengo experiencia de haber trabajado con adultos mayores en La Plata, y todas las entidades que hacíamos apuntando justamente a lo social o a que no pierdan este desarrollo cognitivo, siempre el vínculo es más fuerte con los familiares, que ellos estén, esto que apuntás vos, a que estén, a que se incorporen a alguna actividad que sea con todos como si fuese un jardín, aporta muchísimo. Y lo que veo es que pasa eso, que el abuelo que está se aleja o no se quiere incorporar. Hacemos un montón de cosas y hay un montón de cambios, hasta incluso con los medicamentos. Están más activos y de a pocos los va sacando. Llegan y te dicen, toma clonazepam de 2 miligramos. Y yo quedo helada, porque no puedo creer que haya abuelos, tienen 80 años, pero que tengan ese fuerte en medicamentos, que tienen Alzheimer, pero que justamente buscando la actividad, música, no sé,
busco todos los recursos justamente para salir y romper con esto. Lo que pasa es que me parece que cualquier proyecto de trabajo institucional distinto tiene que tener en cuenta a la familia sí o sí. La internación, para usar la palabra que se usa habitualmente en un geriátrico, es un hecho traumático no solamente para el adulto mayor, es traumático para la familia. Y a veces la familia se recupera, pero muchísimas veces no se recupera. Y va al lugar, ¿sí? Y le despierta angustia al lugar. Es decir, no es un momento de disfrute, no es un momento donde la persona, el familiar, siente que va a compartir con esa persona que está ahí. La culpa. Es la culpa, es la angustia por el tiempo ido, es decir, Por lo que le vendrá a él. por lo que le vendrá a él, son muchas cosas. Por eso los grupos aunque sea planteado como grupo de autogestión, no necesariamente que tiene que estar un profesional, pero sí como grupo de autogestión, donde los familiares puedan hablar entre sí y compartir la experiencia, es muy importante, porque ese empezar a alivianar todo esto que usted dice, es lo que va a permitir un acercamiento diferente. Y al haber un acercamiento diferente, bueno, ya las propuestas también pueden ser diferentes, tanto de ellos hacia la institución como de la institución hacia ellos, ¿no? Porque lo que hay es mucha angustia generalmente en la familia. Es como que no se lo plantea en forma abierta, pero es como que hay cierta espera para que pase el tiempo y poder seguir, ¿no? Salvo cuando hay así situaciones muy, muy especiales que se pueden dar en términos de alguna hija con su mamá, sí, pero en general, digamos, la relación es una relación de quererse salir de esa situación, porque hay mucha angustia. Entonces, es importante, yo creo, ofrecerles el grupo de acompañamiento a la familia como una manera de empezar a hablar de las cosas que les van sucediendo y cómo se sienten cuando van a la institución. Es decir, ir generando, bueno, como todo proceso, cualquier grupo cuando empieza a trabajar, no es que hay un intercambio sumamente significativo, porque uno empieza a hacer un intercambio significativo con alguien cuando empieza a construir un vínculo, cuando ya hay cierta confianza o familiaridad. Entonces tiene que ser una actividad, digamos, con alguna regularidad y darle un poco de tiempo. Pero se pueden lograr muchísimas cosas con grupos de autogestión dentro de los geriátricos, con los familiares. Hay que traerlo al familiar. Es un poco el modelo del jardín de infantes, es lo mismo. Claro, tal cual. Yo lo hay que traerlos. Pero me pasa eso, que veo que por lo general está esta culpa y muchas veces llegan los familiares y vos, no, te lo dejo, como esto negativo. Entonces, siempre está esa mirada, bueno, no, pero un hogar o un geriátrico, como muchas veces negativa, ¿no? Que es lo que yo quisiera romper con eso. Claro, pero bueno, hay muchas cargas depositadas sobre la figura de un geriátrico, ¿no? Es el lugar de necesidad que tiene la familia, es el lugar de culpa que tiene la familia, es el lugar de duelo que tiene la familia. Es decir, hay muchas depositaciones muy masivas que hace la familia. Entonces, uno, esto lo dice también hasta por experiencia propia, yo lo he pasado con mis padres, es decir, el hecho del arribo al lugar es como que ya marca una suerte de tensión interna. Uno va a un lugar que no lo siente como un lugar de alegría, un lugar de... Entonces, todo eso hay que trabajarlo, porque si no, la gente no trata de evitar estar en el lugar. Y a veces la institución, amparada en el criterio de, bueno, cuanto menos familiares hay adentro, mejor, nos organizamos mejor, los viejitos están más tranquilos, más quietos, más obedientes, más esto, más el otro, se juntan, digamos, distintos criterios y bueno, y se transforma en un lugar de aislamiento muy fuerte, ¿no? Y eso
es, desde el punto de vista de la salud mental, es lo peor que puede pasar. Una institución cuanto más abierta es, como les decía hoy, es más sana y no importa la edad. No importa la edad, a cualquier edad es más sana. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido. Gracias a todos. Si alguno quiere, nosotros tenemos las propuestas de este programa, si quieren acercarlas, si son de algún centro, o llevárselas para repartir o para alguien que considere que le interesa la propuesta esta, nuestra, y bueno, y también hacerle llegar nuestra forma de contacto. Nosotros hacemos varias actividades, por lo menos una vez al mes, charlas así en la comunidad de diferentes temáticas, porque tenemos varios equipos trabajando en todos los niveles, tenemos niños, adolescentes, tenemos de todo. Pero bueno, se pueden enterar, si tienen Facebook, pueden entrar al Facebook y poner, creo que esta es la de Cambio de Hábitos es una página, ¿no? Pueden poner me gusta para recibir información. Y bueno, y si no, revisarla habitualmente, y si no, bueno, hay otras redes, yo no manejo otras más que Facebook, hay Instagram, y si no, está nuestro teléfono que también se pueden comunicar. Y estamos tratando de que la comunidad también participe con nosotros en solicitarnos qué temas les interesa que armemos charlas por ella. Para este año no, pero en lo que viene siempre cosas que les interesen y que realmente esté bueno el intercambio, ¿no? Porque nosotros por ahí podemos preparar un tema, pero lo que nos enriquece es justamente esto, ¿no? Las preguntas y la repregunta y el trabajar juntos y vamos aprendiendo de las dos partes, ¿no? Sí, yo quería hacer una consulta. Yo soy acompañante terapéutico. A mí me interesaría mucho si hay talleres que estén destinados puntualmente a los acompañantes para los casos de los acompañamientos en hogares o sea, domiciliarios o en instituciones para nosotros. Anotemos. Sí. De estimulación, estás hablando de este puntual. Para el trabajo. Yo el año pasado trabajé en un geriátrico y tenían los lunes a la mañana taller de memoria, los lunes a la tarde, una vez cada 15 días musicoterapia, si no, los viernes había lotería, había actividades, pero sé que no todos son así, porque cuando fui a entregar currículums a algunos, no. Hay de todo. No quieren que un acompañante entre, vea, Sí, intervenga. sí. Yo también soy acompañante y estoy trabajando a la noche Sí. en hogar, así que mucho la actividad del día no la conozco poco por comentarios de compañeras, pero hay institucionalizados casi más de 40 abuelos, de los cuales somos mucho personal y soy yo la única, ni siquiera los dueños de la institución está, porque la administrativa me dijo, esto es para vos, te va a interesar. Le digo, sí, voy, trabajo a la noche y vengo a la tarde, perfecto, pero mis compañeras de la mañana no están, o sea que tampoco hay un compromiso de por medio. Y está la cámara de dueños de hogares, ¿no? Sí, ahí está, la invitación es directamente para ellos. Sí, nosotros es más, yo y colegas fuimos, tocamos timbre, hola, ¿qué tal? Hemos entregado, familiares que tienen familiares institucionalizados han llevado personalmente y acá estamos, los que estamos. Digamos, ¿no? Es una invitación, nosotros siempre hacemos las invitaciones, por supuesto. Volviendo a esto, a mí me ha tocado, yo me recibí en Buenos Aires y trabajé unos cuantos años en hogares en Buenos Aires y yo trabajaba porque la reglamentación de la ciudad de Buenos Aires es que haya un psicólogo de tanta cantidad de horas mínimo. Yo tenía que cumplir a rajatabla, no podía excederme media hora porque no me la reconocían y aparte me dio como que, ¿no? Y no me permitían hablar con los abuelos personalmente, tenía que hacer actividades lúdicas y recreativas, no podía hablar ni preguntarle por la familia, ni preguntarle nada, no se me permitía. Tenía la cuidado, o sea, si me acercaba personalmente tenía alguien que me estaba mirando a ver qué estaba haciendo, porque no se me permitía. ¿Por qué? Porque yo me voy y el abuelo queda angustiado y los que se lo tienen que fumar, como decían ella, son los mismos cuidadores que están, o las enfermeras, etcétera. Entonces también es un tema ¿no? O sea, hasta dónde uno permite, dónde la institución te limita, pero también como este doble juego. Primero, esto que decía Hugo, me parece que es re importante entender que todas las instituciones necesitamos, porque las personas necesitamos, están vinculadas. No podemos vivir en una institución tipo cárcel, ¿sí? Porque ya sabemos hacia dónde nos lleva.
a la alienación, al sufrimiento, no nos lleva a un buen lugar, sea la patología que estemos cursando o sin patología. Y por otro lado, también que la familia pueda entender la necesidad de la inclusión de otro tipo de estimulaciones sociales, cognitivas en este caso, que es lo que venimos a hablar hoy, pero digamos que la institución entienda que el adulto mayor, por más deterioro que tenga, necesita algún tipo de contacto con el otro. No solamente que vengan y lo corran de silla y que le pongan el plato delante o que le den de comer en la boca, que después lo bañen y lo acuesten, sino algún tipo de estimulación. Incluso en los hogares, en todos los que he trabajado hasta hoy, es poca la cantidad de residentes que uno ve, incluso sentados en la misma mesa, que se puedan ver unos con los otros, ¿no? Nos ponen como mirando, todos apuntando a la televisión, o los que molestan en algún lado y los que no molestan en otro. Digo, como esta cosa que bueno, es un esquema que viene de larga data que hay que romper, ¿no? Por ahí incluso hay gente que lo repite porque cree que es lo que está bien, no porque se haya puesto a propósitamente a hacer esto, sino que bueno, lo he visto que se hace así y lo seguimos haciendo, ¿no? Como la reproducción automática de lo que uno ha aprendido. Pero la idea de problematizar es justamente esta. Bueno, repensémonos y ver qué es lo que podemos ofrecer, cada uno desde el lugar que a cada uno le toca, como dueño, como acompañante, como familiar, como lo que sea, digamos, ¿no? Cómo podemos problematizar esto y generar una mejor calidad de vida, que es lo que todos estamos buscando en cualquier momento de nuestra vida. Así que bueno, gracias. Y los que quieran, tenemos acá el papelito para que se lo lleven. Gracias.